Les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El versículo clave es el 19. Versículo 19 es el versículo clave para la enseñanza. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amante Dios, te adoramos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres grande. Te pedimos, Dios, tu dirección. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar hablando acerca de las llaves de Pedro. Las llaves de Pedro. O las llaves, perdón, que el Señor le dio a Pedro. Si usted se pone a considerar, por ejemplo, cuáles son las llaves que el Señor Jesucristo le dio a Pedro, porque aquí dice a ti te daré las llaves, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Es una palabra más bien simbólica que el Señor está usando. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos, según Mateo 16, 19. ¿Cuáles eran estas llaves? ¿Cuáles son esas llaves, diríamos? Es de importancia que nosotros podamos descubrir cuáles son estas llaves y ver sobre todo, ¿verdad?, dónde y cuándo Pedro usó estas llaves. Es importante que nosotros podamos identificar dónde y cuándo fue que Pedro usó estas llaves y cuáles eran estas llaves. Por eso es el tema, las llaves que usó Pedro, más bien. Aquí dice las llaves de Pedro, pero más bien diría las llaves que usó Pedro. Ahora, ¿para qué sirven las llaves? Si yo le preguntara, ¿verdad?, ¿para qué sirven las llaves? Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a coincidir en que sirven para abrir, cerrar puertas o lugares, dar seguridad, confianza. Si usted viene de fuera, por ejemplo, y llega a la casa y cierra con llaves, eso le da a usted como un sentido de confianza. Las llaves también le dan sentido de seguridad. Usted sabe que tiene las llaves. De repente le toca abrir un local, un comercio donde hay empleados y usted es la única persona que tiene las llaves. Usted se convierte en la persona más importante para todas esas personas que están ahí. Yo viví esa experiencia. Un tiempo recuerdo que trabajaba en un lugar unos años atrás y usualmente yo llegaba temprano. Me tocaba y a otros compañeros también nos tocaba esperar por el manager, que usualmente, aunque llegaba en vehículo y nosotros en transporte público, llegábamos primero que él. Y él era el que tenía las llaves del local para abrir. ¿Se imagina? O sea, todo el mundo decía, ¿dónde está el chino? Así le decían, el chino. ¿Dónde está el chino que no ha llegado? Y ahí estábamos esperando al chino que llegara. A media hora después, no importando el clima, el tiempo, ahí estábamos esperando por esta persona. En pocas palabras, no era tanto la importancia de ese personaje, lo importante era las llaves que él traía. Porque realmente, como le digo, no era tanto él, sino las llaves que él traía. Él podía llegar, pero ¿qué tal que cuando él llegara, nunca pasó? Se imagina que él en uno de esos tiempos hubiese llegado y cuando llegó, yo no tengo las llaves. Ya dejó de ser importante en ese momento, porque el significado mayor lo tiene la llave, que es la que realmente abre el lugar. Entonces, yo diríamos que si identificamos la importancia de lo que el Señor es para nosotros, Él es la llave, hermano, que abre. Nosotros simplemente somos el instrumento. Mirándolo desde ese punto de vista. También, en medio de o diríamos del contexto de cuáles funciones tienen las llaves para abrir puertas, para entrar a algún lugar, teniendo las llaves apropiadas, uno tiene acceso, por ejemplo, a cualquier lugar donde uno va. Por eso es de mucha importancia saber
a qué llave se refería el Señor Jesús, porque él le llamó las llaves, oigan, no eran cualquier llave, eran las llaves en plural del reino de los cielos, del reino de los cielos. En otras palabras, Jesús estaba hablando de aquello con lo que las personas tienen entrada o acceso al reino de los cielos. Es con lo que nosotros abrimos las puertas del cielo. Entonces, estas llaves son de gran importancia. Jesús no le dio a Pedro, por ejemplo, unas llaves metálicas, tampoco de madera o de algún otro, ¿verdad?, material. Jesucristo estaba hablando en forma simbólica, amén, de aquellas cosas con las cuales nosotros tenemos la entrada al reino de los cielos, lo que necesitamos para la salvación. Es de mucha importancia, hermano, fijarnos en lo que Jesús le dijo a Pedro, que le daba las llaves, o sea, pluralmente, las llaves. No le dijo las llaves, sino en singular, sino las llaves. Amén. Sino que se refirió a más de una llave. Por lo tanto, al hablar de las llaves en plural, da a entender que se trata de dos o más llaves. Ahora, ¿cuántas llaves son? Pues, al nosotros analizar, observar lo que Pedro hizo, por ejemplo, vamos a ver varias cosas dentro del punto simbólico de que el Señor le está hablando aquí el apóstol Pedro, donde le está diciendo, te daré las llaves. Hay que notar también que el Señor Jesús no le dio las llaves a Pedro en ese momento, sino que solo se las prometió dar en el futuro. A ti te daré. O sea, si leemos de nuevo el versículo 19 del capítulo 16, donde dice, a ti te daré tiempo futuro. No le está diciendo, te estoy dando ahora mismo, te estoy dando, toma las llaves, sino te daré en tiempo futuro, diríamos de futuro. Gloria a Dios. Tenemos que también analizar ese punto, a qué se refería con las llaves. Yo sé que muchos ya más o menos estaban pensando y claramente están acertando a qué se refería el Señor. Pero vamos a ir un poquito más adelante para los demás que de repente no están muy seguros a qué llaves el Señor se estaba refiriendo y así puedan también entender lo que estamos tratando de decir. Aquí le está hablando de tiempo futuro, por lo tanto es en vano buscar en ese pasaje o conversación para ver allí, ¿verdad? O para ver si allí son mencionadas, puesto, amén, como enseña la palabra de Dios, amén, puesto que que no fue entonces que se las dio, sino en un futuro. ¿Cuándo pues le dio Jesús esta llave a Pedro? ¿Cuándo abrió Pedro entrada al reino de los cielos? A ver, los que están ahí y me pudieran ayudar en este tema, gloria a Dios. ¿Cuándo abrió Pedro la entrada al reino de los cielos? Porque el Señor le dijo, a ti te daré las llaves, tiempo futuro. ¿Cuándo aconteció? ¿Cuándo fue que Jesús le dio las llaves a Pedro? ¿Y en qué momento específicamente aconteció que él pudo abrir los cielos con estas llaves? ¿Cuándo? ¿Qué día fue? Pueden abrir su micrófono, hermano, contestar. O tienen que clicar en la parte donde está señalado que está en rojo. Bien. Quisiera que alguien participara de los que hermanos están, de los hermanos que están conectados. Ya este estudio se ha dado otra vez en la iglesia. Definitivamente. ¿Cuándo abrió Pedro la entrada al reino de los cielos? O sea, ¿cuándo fue que Pedro dio uso de estas llaves? Alguien diría, todavía algunos están pensando en una llave literal. Acuérdense que, o sea, metálica, física, qué sé yo. Básicamente el Señor está hablando de algo físico. Te voy a entregar unas llaves físicas o algo por el estilo. El Señor está hablando en términos simbólicos. Está hablando ya para hablar un poquito más claro, dar un poquito más de pista, está hablando de un mensaje. O sea, la ocasión de Pedro, pues dio uso de esta llave. Acuérdense que ellos estaban esperando una promesa de parte del Señor. Estaban en un lugar esperando una promesa de parte del Señor
que iba a acontecer sobre todo ellos. Y esa promesa se cumplió. Y precisamente en ese momento, ¿verdad? En ese tiempo, diríamos, fue cuando Pedro dio uso de estas llaves que el Señor le entregó. A ti te daré las llaves. Recuerden que le está preguntando, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen los hombres? Preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Hay otros que dicen que tú eres Elías. Y hay otros que dicen que tú eres uno de los profetas. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Ahora el Señor ya va un poco más directamente a sus discípulos. Dice, y ustedes, ¿quién quién decís que soy yo? O sea, en pocas palabras, ok, yo entiendo lo que otros dicen de mí. Yo entiendo lo que otros quizás piensen de mí, dice el Señor en pocas palabras, pero me gustaría saber ustedes, ¿por qué el Señor se refirió a ellos? Porque ellos estaban más cerca del Señor. Es importante y es natural entender que otros puedan tener una definición un poco diferente, ¿verdad? O un concepto diferente acerca de Jesús. Pero ya los que están cerca de Jesús, los que andan con él, su discípulo, al ser su discípulo, que quiere decir discípulo, aprendí, quiere decir que ellos deben de saber quién es él. Ahora, lo interesante de la historia aquí, hermano, o de la palabra, es que habían la gran parte de los discípulos, no enumera quiénes estaban ahí, pero imagino que estaban todos. Y lo interesante aquí, hermanos Germán, es que el Señor, Pedro, no esperó que Juan contestara, ni que ninguno de los demás contestara. Él dijo, esta es mi oportunidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente. Entonces, por eso el Señor le dijo, oh, precisamente, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti, que acaba de decir tú, que acaba de confesar o de identificar. Aquellos dicen que yo soy uno de los profetas. Otros dicen que yo soy Elías. Otros dicen que yo soy aquí, ¿verdad? Juan el Bautista. Pero tú que has podido identificar realmente quién soy yo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, fue lo que identificó Pedro. Entonces, a ti te daré las llaves, porque tú ya no andas queriendo saber quién soy, sino que ya tú sabes quién soy yo. Y por esa razón el Señor le dio a él, la autoridad de poder abrir los cielos. Y hubo una ocasión donde él lo hizo, o la primera vez. Bien. ¿Recuerdan? Hermano, le va a tocar a usted, hermano Germán, entonces. Fueron tres llaves. Es bueno especificar que fueron tres llaves. Estas llaves fueron a tres grandes grupos. Okay. Que formaban toda la humanidad, o sea, representaban a la iglesia. Estos tres grupos. La primera llave fue dada a los judíos. Y estas llaves están registradas en el libro de los Hechos. Amén. Porque en el libro de los Hechos que está la historia de la iglesia. Claro. Entonces, la primera fue en el primer mensaje que Pedro predicó en Hechos 2:38. Amén. Hechos 2:38. A los judíos le dijo, arrepentidos y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para toda, dice, para vuestros hijos, para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es el 30 hasta el 39. Esa fue la primera llave que Pedro utilizó y dice que en aquel primer mensaje fueron añadidos a la iglesia una cantidad de, creo que dice como unos 3,000 y pico. Amén. Amén. Esa fue la primera. ¿En qué ocasión aconteció, hermano? ¿Qué se estaba celebrando en ese tiempo? Bueno, se estaba celebrando un gran acontecimiento que celebraba el pueblo de Israel, que era la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Entonces, en el marco de esta fiesta, en medio de esta fiesta, dice que habían de todas las naciones de debajo de los cielos, o sea, habían venido judíos de toda la parte del mundo para celebrar esta fiesta en Jerusalén. Y había una gran conmoción, la ciudad estaba totalmente cargada, llena
de judíos. Y ahí en medio de esa fiesta, después que vino el Espíritu Santo y llenó los 120 que estaban en el aposento alto, Pedro se puso en pie. Amén. Y hizo uso de la primera llave. Amén. Voy a dejar las otras dos a ver si alguien se anima. Hay dos más. La próxima fue dada a los... Vamos a esperar si alguien más se anima. Yo sé que hay personas conectadas que conocen mucha de la Biblia y que saben que pueden tomar parte. Amén. Sí, gracias hermano, hermano León, por su valiosa aportación. Sí, es importante que los hermanos entiendan, por ejemplo, que este tipo de enseñanza da la oportunidad de usted poder opinar en base al tema específicamente que estamos tratando. Aquí estamos hablando de las llaves que usó Pedro, basado en esta promesa que el Señor le da a Pedro. Le dice: a ti te daré las llaves, a ti te daré las llaves del Rey de los Cielos. No solamente abrió la oportunidad, ¿verdad?, cuando Pedro se puso en pie y predicó el mensaje de salvación para los judíos, samaritanos y también los gentiles, que ya completan las tres llaves, en el sentido de donde estas otras naciones también pudieron, ¿verdad?, recibir el mensaje de salvación. Al mismo tiempo también estas llaves, también tienen otras tres divisiones, y quizá algunos no la habían escuchado antes, pero estas tres llaves, por ejemplo, son también identificadas, aparte que abrió la oportunidad para que diferentes o tres naciones recibieran, razas, quiero decir, recibieran el mensaje de salvación, pero también están divididas de estas tres maneras. La primera es que nosotros tenemos que entender que tenemos que arrepentirnos. Entonces, también se mira como esta llave, la llave del arrepentimiento, que viene siendo también la número uno, aparte de que, como mencioné ya, y el hermano Germán también hizo mención, la llave de arrepentimiento número uno. Número dos, la llave de bautizarse. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La llave número tres, que también se identifica aquí, es también: y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, con esto, estas llaves también, con estos tres puntos, estas llaves también son identificadas. O sea, cuando nosotros vemos que el Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que el Señor le está diciendo: a ti te estoy dando la revelación de en qué consiste el plan de salvación. A ti que acabas de darte cuenta quién soy yo, te daré el mensaje que en qué consiste el plan de salvación. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y tercera llave: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es también otra división de las llaves del reino de los cielos: arrepentimiento, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo. Como vuelvo y menciono, no solamente de que se abrió la oportunidad para, ¿verdad?, que tres razas pudieran ser salvos dentro de lo que son los judíos primeramente, samaritanos y gentiles, que somos nosotros, sino también la división de este mensaje en base a lo que significa arrepentimiento, bautismo en agua y recibimiento del Espíritu Santo. Son tres llaves que hacen efecto en nuestra vida cuando nosotros conocemos al Señor. Por esto fue que a Pedro le tocó predicar en ese día diríamos, el natalicio de la iglesia, o sea, cuando nace la iglesia. Básicamente, ahí es cuando se origina o nace oficialmente la iglesia. Gloria al Señor, que es importante que reconozcamos esto. Por esto fue que también le tocó introducir, ¿verdad?, o presentar las llaves a los samaritanos, como ya mencioné, y también a los gentiles, después de haberlo hecho a los judíos. Y note bien, hermano, que en los tres casos usaron la misma llave, las mismas llaves. O sea, cuando se le predicó a los judíos, hermanos, se usó este mismo método, esta misma llave.
Cuando se le predicó a los samaritanos, también se usó estas mismas llaves. No fueron otras llaves diferentes. Cuando se le predicó a los gentiles, que somos nosotros, yo repito, también, hermanos, se usó la misma llave. Dando a indicar, hermanos, que no hay tres mensajes, dos mensajes diferentes, amén, sino hay un solo mensaje, y ese mensaje de salvación, donde hay una llave que es la que abre el reino de los cielos para que usted y yo seamos salvos. Por esto, Pedro, hermano, predicó sin vacilar, hermano, acerca de esta llave, de estas llaves. Felipe descendió a Samaria. Felipe, amén, descendió a Samaria y hubo un gran avivamiento en Samaria. Sanidades, milagros, señales, y la gente, hermano, creía en el Señor y eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 8, usted va a encontrar ¿verdad? Esta información, donde este avivamiento tan terrible, avivamiento que hubo en Samaria, donde se le predicó a los samaritanos, aquí, hermano, se le está dando las llaves. Mi esposa puede ir al libro de los Hechos, capítulo 8, amén, y ayudarme para buscar esta escritura. Yo sé que va a ser de gran ayuda, donde podemos ver, por ejemplo, lo que el Señor hizo a través de este mensaje. Gloria al Señor. Que de gran importancia que nosotros hagamos la referencia. Amén. Gloria a Dios. Aquí está, por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 8. Amén. Donde Felipe predicó. Me gustaría que mi esposa pudiera leer Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Cuando Felipe descendió a Samaria. En el nombre de Jesús. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo. Oiga lo que estaba mencionando aquí, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, cuando la Biblia dice creyeron a Felipe, está connotando de que creyeron el mensaje que Felipe estaba predicando. Y luego dice, creyéndole. Cuélelo, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe, Ajá, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Del reino de Dios. Estamos hablando acerca de las llaves, que a ti te da las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será desatado en los cielos. O sea, básicamente lo que Felipe estaba predicando era usando las mismas llaves del reino de los cielos. Por eso dice aquí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. O sea, cuando Felipe predicaba acerca del reino de Dios y hablaba acerca del nombre de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Felipe hablaba del nombre de Jesucristo? ¿Por qué no mencionaba otros nombres? ¿Por qué él específicamente hablaba acerca del nombre de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, porque él anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él hablaba del nombre de Jesucristo. Porque en ningún otro nombre hay salvación. Porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén.
Solo no tenía otro mensaje que predicar. O sea, básicamente él tenía que hablar el mensaje que traía salvación a las vidas. Luego, el versículo, y dice, el nombre de Jesucristo. ¿Qué más? Ok, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Y qué más dice? Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Ahí es cuando se usa, ¿verdad? Las llaves. Primero fue a los judíos y aquí se está usando las llaves para los samaritanos. Esta aclaración la hago para que los hermanos vayan mirando de qué manera se abre la puerta para los samaritanos. Recuerden que los samaritanos no eran personas gratas para los judíos, eran enemigos. De hecho, tenían frontera con frontera y alguna vez los judíos tenían que pasar a una ciudad que le pertenecía a ellos como judíos y ellos obviaban el pasar por Samaria por la enemistad que había entre ellos. Y no sé cuántos se acuerdan de la mujer samaritana. Cuando Jesús fue al pozo a buscar agua y le encontró a ella. Y usualmente cuando las mujeres iban a buscar agua, se juntaban todas las mujeres. Sin embargo, en esa ocasión específicamente era una hora completamente diferente, no era una hora normal a la que las demás iban, sino que la samaritana estaba sola en ese pozo buscando agua. Y el Señor dijo, usó esta expresión para los que más o menos han estudiado esta parte, y le trae a su memoria, el Señor dijo, me es necesario pasar por Samaria. O sea, para los discípulos era una locura lo que el Señor estaba diciendo. O sea, me es necesario pasar por Samaria. Un judío queriendo pasar por Samaria. Esto está un poco extraño, un poco raro, porque no era normal, no era común que un judío pasara por Samaria. Pero el Señor dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una mujer en Samaria que necesitaba salvación. O sea, con esto, hermano, lo que nos lleva a nosotros no a traerle otro mensaje, sino para que puedan entender, en base al tema que estamos hablando, sino para que puedan entender de que el Señor no hace excepción de personas. El Señor no hace excepción de personas. Cuando Él ve la necesidad, Él va y le lleva el plan de salvación. Y esto fue lo que el Señor hizo. Pasar por Samaria, aún en contra de la religión y en contra de los problemas políticos que había en aquel entonces entre estas dos naciones, pudiéramos decir, razas, y Él entró a Samaria. Ellos usualmente lo que hacían los judíos era que daban la vuelta, una vuelta, hermano, que realmente no recuerdo el tiempo que ellos duraban, para dar una vuelta para poder pasar a otra de sus ciudades, para no tener que pasar por Samaria. Bendito sea Dios. Pero sin embargo, Jesús dijo, yo necesito hablar a los samaritanos. Y aquí, eso fue anteriormente, ya ahora, ya en el tiempo, ya que Jesús ya no está con su pueblo, físicamente, literalmente, en ese momento, ya dejando el mensaje a sus discípulos, después de que ellos recibieron la revelación de lo que tenían que hacer, el Señor vuelve de una manera u otra y dice, yo no voy a hacer decisión de personas. Los judíos recibirán mi palabra, que son los primeros, son mi pueblo amado. Luego también los samaritanos, aunque no han sido, ¿verdad?, un pueblo amado, pero ellos tienen una alma que salvar. Y yo le voy a enviar el mensaje. Por eso a ti te daré las llaves, dice el Señor a Pedro, amén, y del reino de los cielos. Y Pedro, hermano, empezó a predicar. ¿A qué? A los judíos. Y luego, posteriormente, hermano, entonces aquí vemos a Felipe predicándole a los samaritanos. Y dice, versículo que estaba leyendo mi esposa, ¿cuál es? 14, versículo 14 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Si notan, hermano, aquí se cumple, ya no solamente se arrepintieron, escuche, las divisiones también de las llaves, no solamente las tres divisiones de las llaves, del mensaje de las llaves, no solamente se arrepienten, segundo, se bautizan, tercero, reciben el Espíritu Santo. En pocas palabras, aquí hace falta
que alguien vaya. O cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron, note, aquí hay razones por las cuales enviaron a Pedro y a Juan. Hay razones por las cuales enviaron a Pedro y a Juan a Samaria, porque estos eran los hombres que Dios estaba usando en ese momento para que culminaran el mensaje de las tres llaves. ¿Cuáles son las tres llaves? Arrepentimiento, bautismo en agua y recibimiento del Espíritu Santo. Y estas llaves, ¿a cuáles naciones fue predicada? Bueno, estas llaves se abrió la oportunidad para que los judíos fueran salvos, para que los samaritanos también fueran salvos y para que los gentiles también fueran salvos. ¿Qué más? Los cuales, habiendo venido, 15. oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oiga, para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Y faltaba recibir el Espíritu Santo, el cumplimiento de las tres llaves. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Oiga, aquí dice textualmente, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Alguien diría, y dale con el bautismo en el nombre de Jesús, y dale con el bautismo en el nombre de Jesús. Bueno, básicamente lo que la Biblia enseña. O sea, no es que quizás uno quiera hacer énfasis en algo que no esté escrito. Ahora, cuando uno está usando una hipótesis, está usando, ¿verdad? O está parafraseando, o está tratando de decir algo más o menos que se parece, pero aquí no es algo que se parece, aquí está completamente claro, dice, los cuales habiendo venido, hablando de Pedro y Juan, cuando fueron enviados, amén, cuando fueron enviados ¿a dónde? A Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria estaba recibiendo, había recibido el mensaje, ¿verdad? Para ser salvos, los samaritanos. Dice, cuando ellos llegaron, ¿qué hicieron? Oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, se cumpliera la tercera llave. Luego de ahí, ¿por qué? Porque solamente habían sido, no había descendido sobre ellos todavía el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, dice la Biblia. Los cuales, ¿verdad? Dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero pensando que el Espíritu Santo se podía comprar con dinero. El Espíritu Santo no se compra con dinero, hermano. Es algo que el Señor da a quien lo solicite, lo pida. Gloria a Dios. Está muy bien. Gracias a mi esposa Galdenia por haber leído esta parte. Es importante, hermano, que nosotros podamos entender que era necesario que llegara Pedro para que se pudiera completar el proceso de salvación. Note que a Pedro fue que le dieron, que el Señor le dio las llaves. A ti te dé las llaves. Entonces, era de mucha importancia que Pedro llegara a donde estaban los samaritanos, porque los samaritanos le faltaba el cumplimiento de estas tres llaves. Se habían arrepentido, habían sido bautizados en las aguas en el nombre de Jesucristo, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro llega, oraron por ellos y cuando oraban por ellos, hermano, descendía el Espíritu Santo sobre ellos. Se cumplía el cumplimiento, o se efectuaba, perdón, el cumplimiento de esta profecía que el Señor le había dado. A ti te daré las llaves. Amén. Cuando el ángel le habló, por ejemplo, a Cornelio, entrando ya en la tercera parte donde se abre también a los gentiles, hablo de Cornelio, y cuando hablo de Cornelio, acuérdense, Cornelio era un gentil. Amén. Y dice, le dijo que llamara ¿a quién? ¿A quién llamó a Cornelio? El Señor le habló que llamara a Pedro. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 10, ahí mismo está, capítulo 10 del libro de los Hechos, usted va a encontrar en el versículo 1 que Pedro, perdón, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente
como a la hora, una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, ¿verdad? Entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándolo fijamente, atemorizado, Dios, ¿qué es, Señor? Él pudo identificar que lo que él estaba mirando no era cualquier cosa, sino de una visión cualquiera, sino que era el Señor. ¿Qué es, Señor? Le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han sido subidas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, dígalo usted ahí, el que tiene por sobrenombre, Pedro. Pensé que la hermana Ana iba a decir Pedro. Sí. Pedro, el que tiene por sobrenombre, Pedro. Pedro. Exactamente. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa. Se lo envió a buscar. Amén. Lo envió a buscar. ¿Para qué? Para que Pedro le predicara el evangelio o le hablara de las llaves del reino de los cielos. Amén. Lo que él había recibido. Gloria al Señor. Cuando llegó Pedro, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y él mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Usted va al libro de los Hechos que estamos hablando, capítulo 10, como le mencioné hace unos minutos atrás, y usted va al versículo 48 para que acortemos un poquito lo que estamos diciendo. Después de que Cornelio y su familia reciben el mensaje, versículo 47 dice, entonces, ¿quién? Pedro, dice versículo 47, 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el versículo 48, el versículo clave, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Si ve, aquí está descrita esta palabra que muchos quisieran borrar, pero realmente es imposible. Está escrita, está ahí, y es la palabra de Dios. Dice claramente, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, de la misma manera que lo hizo para los samaritanos, de la misma manera que lo hizo para los judíos, en Hechos capítulo 2, versículo 38, hablando a los judíos, y ya luego en Hechos capítulo 8, hablándole a los samaritanos. Ahora en capítulo 10, versículo 48, específicamente hablándole a los gentiles. Y ahí, hermano, se abre la oportunidad, amén, para que estas tres razas, hermanos, puedan recibir el mensaje de salvación dividido en estas tres llaves, diríamos. Cuando digo dividido, lo que simplemente quiero decir es arrepentimiento, bautismo en agua y recibimiento del Espíritu Santo. Ahí están las llaves, las llaves. Las llaves son, hermano, arrepentimiento, bautismo en agua y recibimiento del Espíritu Santo. Y ahí están las llaves. Esa fue la revelación, amén, que Pedro recibió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro menciona, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con esto, hermano, lo que está identificando claramente lo que es el ministerio de hijo en la tierra. Porque sin derramamiento de sangre, como le hemos dicho en otra ocasión, no podía haber remisión de pecados. Entonces, como el Señor, siendo Dios en espíritu, en esencia, Juan 4:24, Dios es espíritu, un espíritu no puede derramar sangre. Por eso es que siempre hacemos referencia a 1 Timoteo 3:16. Amén. La grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dando a entender que a Jesucristo en su ministerio como hijo o en su manifestación como hijo para poder redimir al hombre del pecado, porque Dios no podía, Dios en esencia, siendo espíritu, no lo podía hacer. Tenía que haber una manifestación. Por eso es que ya Jesucristo viene siendo claramente la imagen, como dice la Biblia, la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesucristo hace visible a Dios. Jesucristo hace que la gente vea a Dios a través de él. Y él mismo dice, yo soy el Padre y el Padre conmigo. O sea, en pocas palabras, yo soy el que soy. En pocas palabras. Y estamos ya para culminar un poquito temprano, pero para no cansar a los hermanos. Esas llaves,
esas llaves, hermano, que no eran para el uso exclusivo de Pedro, sino que a él le tocaba ser el primero en usarlas, porque alguien diría, pero bueno, Pedro tendría que predicarme a mí para yo recibir esa revelación. Bueno, Pedro iba a abrir las llaves, iba a abrir, por ejemplo, la puerta para que el mensaje fluyera. Una vez que él había hecho esto, quedaba a disposición de todo el que las quisiera usar para entrar al reino de los cielos. Quiere decir que ya, hermano, todo aquel que quiera usar esa llave para entrar en los cielos ya está accesible para usted. Todos los seres humanos están dentro de uno de estos tres grupos. Por lo tanto, las llaves hoy las pueden usar todos. Si tú quieres entrar al reino de los cielos y no has entrado, tienes que usar estas mismas llaves. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte en las aguas en el nombre de Jesucristo y necesitas recibir el Espíritu Santo. Necesita recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No basta usar solo una llave, no basta solamente con arrepentirse. Tienes que usar las tres para poder tener garantizada la entrada al reino de los cielos. Eso es como diríamos, una puerta con tres cerraduras diferentes. No puede entrar usando solo una llave, sino que tendría que usar las tres para abrirla. Si ha hecho uso de estas tres llaves, te felicito. Amén. Son de las tres cosas que hay que hacer para poder entrar en los cielos. O sea, si usted ha usado, si ha hecho uso de estas tres llaves, yo lo felicito porque es lo que usted necesita para poder entrar en los cielos. Y claro, posteriormente, ¿verdad? Vivir en santidad, porque si no vive en santidad y se guarda para Dios, de nada vale que se haya arrepentido, se haya bautizado, recibido el Espíritu Santo y vive una vida, ¿verdad? No agradable ante los ojos de Dios. O sea que no creemos en salvo siempre salvo, sino que usted necesita mantener esta salvación activa. Estas llaves necesitan estar, amén, activas todo el tiempo en usted. Y sobre todo lo que es vivir en santidad para el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que añadir a este punto de las llaves. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a dejar hasta ahí, hermano. No vamos a tomarle más tiempo. Yo creo que ha sido un tiempo precioso que hemos compartido en cuanto a lo que es las llaves que usó Pedro, pero que no solamente la usó Pedro, usted también la puede usar. Amén. Y muchos de nosotros la hemos usado, muchos de nosotros la hemos experimentado porque nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados y también hemos recibido el don del Espíritu Santo. Entonces, si alguien que usted conoce todavía no ha usado estas llaves, usted explíquele. Esto es fácil de explicar. Explíqueselo. Amén. Cómo esta persona puede entrar al reino de los cielos. Y va a ser de gran. No se escucha. Se le fue el audio. No se oye, pastor, no se oye. Oye, ahora Y no ahora, se oye. no se oye. Ahora sí, ahora lo Oiga, escuchamos. qué malicia. Sí. Sí, señor, así es. Gloria al Señor. Si alguien, hermano, tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, algo que aportar para esta enseñanza, gloria a Dios. Alguna duda, una inquietud, hermano, es que yo como que no sé, no comprendo bien, no entiendo bien. Usted puede explicarlo un poquito mejor en base a lo que hemos tratado, hermano, estamos a disposición de explicarle. Pero si hemos aclarado o le hemos refrescado su memoria en base al conocimiento, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos da en base a este tema, hermano, pues gloria a Dios, una bendición. Gloria a Dios. ¿Alguien, hermano, quiere aportar? Las llaves del reino de los cielos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a adorar y bendecir al Señor. Hermanos, si tienen alabanza por ahí. Gloria al Señor. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Creo que di todas las escrituras porque tengo conocimiento que hay hermanos que toman notas. Quiero asegurarme que usted tomó sus notas en base a los textos que mencionamos
Mateo capítulo 16, leímos del 13 al 19. Si alguien no llegó a tomar, que ahí habla acerca de las llaves que el Señor le dio. Luego, ¿cuándo fue la primera vez que el apóstol? Mateo, ¿qué pasó? Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Fue la primera escritura que di. También cuando se usó cuando Pedro usó por primera vez la llave, que fue en Hechos capítulo 2. No solamente el versículo 38, él lo usó antes de ahí, puede 34, 32 en adelante, todo eso se refiere, pero ya luego donde él ya hace uso de las llaves, específicamente en Hechos 2:38, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acuérdense que la división de estas tres llaves son arrepentimiento, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo. Bautismo en agua y recibimiento del Espíritu Santo. Estas tres llaves abrieron las puertas para ¿quiénes? Para los judíos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Para los samaritanos, ¿dónde? En el libro de los Hechos, capítulo 8. Para los gentiles, ¿dónde? En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 10. Ahí están las tres naciones, diríamos, razas que recibieron el mensaje de salvación. Judíos primeramente, samaritanos segundo, tercero, los gentiles. Ahí están los textos bíblicos que mencioné, Hechos capítulo 8, ahí está. Luego también Hechos capítulo 10, son las escrituras que mencioné. Solo por de repente si alguien no llegó a tomar las escrituras, porque sé que los textos bíblicos, perdón, porque sé que hay hermanos que en la semana tienden a repasar sus notas y, ¿verdad? Y a verificar lo que se enseñó. Esa es la enseñanza para hoy, hermanos. Dios le bendiga grandemente. Esperamos que haya sido de bendición, de ayuda, Amén. ¿verdad? En sabiduría. Y para muchos, pues, ha sido de simplemente como acordarnos de la enseñanza que hemos recibido en otros tiempos. Y otros que por primera vez la estamos recibiendo, como la hermana. Amén, así es. La hermana. Sí, me remontó Gloria a Dios. a los años 80, esos años me Ay, remontó allá. santo Dios, a los años 80. Muy linda la enseñanza. Ay, santo. Eso hace mucho. Muy Ay, santo. Hermana Alejandra García dice, eso hace mucho, hermana Alejandra, ¿verdad? Cuando Las palabras son fieles y verdaderas, son muy hermana bonitas. la hermana Alejandra García oyó 1980, se puso la mano en la boca y digo, ay, Dios mío, hace mucho. Santo. Gloria al Señor. Qué bendición. Gracias, hermana Alexandra, ¿verdad? También por estar ahí. Amén, y en amén. verdad es una enseñanza, hermano, que hemos recibido por mucho tiempo. Sí. Y siempre, hermano, es bueno como refrescar la memoria. Gloria al Señor. Amén. Para algunos, pues, primera vez que quizás la están escuchando. Otros ya la han escuchado en otras ocasiones. Hermano Germán con nosotros. Dios le bendiga. Quiero añadir algo. Amén. Algo de los samaritanos. La distancia que recorrían los judíos para cruzar ellos cruzaban todo alrededor de Samaria, más de 100 millas, para no entrar y tocar el terreno de Samaria. Los samaritanos eran una raza híbrida que estaba mezclado con los judíos, los asirios, y eran considerados inmundos. Tanto así que, por ejemplo, los frutos de la tierra que se cosechaban en Samaria, ellos no lo consideraban inmundos porque eran frutos, pero si lo tocaban los samaritanos, ellos no lo usaban. Por ejemplo, el vino, la harina, todo lo que tenía que ver con el toque de algún samaritano a los frutos que ellos producían, ellos no lo consumían. Entonces, era un odio tan grande. Llaves. Estaba metido en los judíos hacia los samaritanos, que ellos no se le permitía a un samaritano testificar en ninguna corte, ni ningún testimonio de ellos era válido. Ellos también lo odiaban porque ellos decían que ellos eran hijos de Jacob. Y bueno, eso era terrible. Y por eso, pues, no lo aceptaban en ninguna de las áreas a los samaritanos. Y
E inclusive a Jesús, para burlarse de él, un día le llamaron samaritano y le dijeron, ¿tú no ves que tú eres samaritano, que tiene demonios? Entonces, es triste ese odio que había entre los judíos y los samaritanos. Bien, Dios bendiga a nuestro pastor por esta enseñanza tan interesante que él ha podido desarrollar. Es una enseñanza en la cual nosotros debemos aprender, amén, y guardar en nuestros corazones estas 3 llaves: arrepentimiento, bautismo en agua, invocando el nombre de Jesús, y recibir el don del Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los que están conectados. Hay más de 13 participantes. Amén. Creo que también está conectada nuestra hermana Magdalena. Ahí estoy mirando la familia de nuestro hermano Joselito. Dios le bendiga. Hermana América Rivas. Amén. Amén. Hermano. Gloria a Dios. Hermana Grace Bernabé, la hermana está también conectada. Está conectada, sí, también la vi. Y bueno, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Vamos a concluir bien temprano. Pero antes, quisiera oír al hermano Joselito que nos salude. Hermano Joselito, ahí estaba leyendo su Biblia ahorita, leyendo los textos bíblicos ahí con sus lentes. Hermano Joselito, salúdenos y a su esposa también. Tenemos deseo de verle por la iglesia. No le escucho, hermano. Activa el micrófono. Quítale el micrófono, hermano Joselito. Saludos, Dios le bendiga, hermano. Pronto nos veremos por allá, si Dios quiere. Amén, qué bueno. Quiero decirle Amén, amén. Nosotros tenemos en nuestra iglesia acondicionada a todos los requerimientos de los CDC. Tenemos el distanciamiento social. Hay 2 hermanos que toman la temperatura cuando entran. Usted llega, también ahí hay mascarillas. Si usted no tiene, se le da. Ahí está, por todo el edificio, por los baños, por todas partes, hay dispensadores de... Sanitation. Dígalo, hermana. Sanitation. Ok. Amén, amén. Sí, para que usted se esterilice las manos constantemente. Amén. Hasta ahora no estamos saludándonos así de manos y, bueno, saludándonos de abrazos. Estamos... esto lo digo para que los hermanos sepan que la iglesia, el lugar es seguro. Es seguro. Y luego hay hermanos que se desinfecta toda el área. Una vez que se termina el servicio, hay una pompa que el hermano Leandro usa, que me va a enseñar un día de esto cómo usarla. No diga, hermano, ni se atreva a decir eso, hermano. Hermano, no lo voy a decir. Ok, ahí está. Allá. Se va- Ya. Se mete en problemas, hermano Germán.